Esto es Cátedra, un espacio para conocer las ideas de los académicos y académicas de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México y Tijuana. En este programa abordaremos el tema del patrimonio cultural, algo de lo que es especialista la doctora en urbanismo Gabriela Lial Darín, académica del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana. La doctora Lee es autora de diversos textos sobre patrimonio arquitectónico y urbano y trabaja también temas de historia urbana y desarrollo urbano sustentable. En esta charla, ella nos propone una manera diferente de pensar el modo en que los habitantes de las ciudades pueden contribuir a la protección del legado del pasado. A lo largo de los años, se ha ido ampliando el concepto de lo que se considera patrimonio cultural. Inicialmente, la conservación del patrimonio ponía el énfasis en el pasado, ¿no? Los valores que en el pasado pudieron tener esos bienes. Pero hoy cada vez más el énfasis se pone en la interpretación o la apropiación que podemos hacer actualmente de ese legado del pasado. Es decir, cómo lo incorporamos al presente y cómo visualizamos que se puede integrar a la construcción futura, pues, de nuestras ciudades y de nuestra sociedad. De alguna manera, las definiciones de lo que constituye patrimonio pues se fueron asentando en una serie de recomendaciones y convenciones de organismos internacionales y esas definiciones se fueron recogiendo en la legislación de nuestro país. De esa manera se constituye un universo de bienes culturales que están legalmente protegidos. Se habla pues del patrimonio edificado, por ejemplo, que pueden ser edificios, pueden ser sitios arqueológicos. Se habla también del patrimonio urbano, que rebasa el ámbito de los edificios aislados y que pueden ser sectores enteros de una ciudad. Está también otro concepto muy importante, que es el del patrimonio intangible. Esta es la suma, pues, de conocimientos, saberes ancestrales, tradiciones, por ejemplo, pero que todas ellas se manifiestan en algún espacio concreto. Y ese espacio es tan relevante como los usos y costumbres que nos permiten perpetuarlos. Una categoría adicional del patrimonio lo constituyen los paisajes culturales. Es decir, que a los elementos naturales se les reconoce también una dimensión adicional, pues por la transformación que ha ejercido sobre ellos el actuar de los seres humanos. En el año 2011, la UNESCO reconoció una categoría más de patrimonio que llamó paisaje urbano histórico. Reconoce que hay una estratificación histórica, ¿no? Y que cada época pues, va dejando como una capa material y que las ciudades hoy en día nos presentan esta sobreposición de diferentes momentos históricos para integrar el legado del pasado junto con la construcción de la ciudad contemporánea. Entonces esto nos da un panorama muchísimo más rico y definitivamente muchísimo más complejo. Evidentemente, pues nuestra ciudad no escapa a los grandes retos y desafíos que tienen prácticamente todas las grandes metrópolis contemporáneas. Y un poco cabe preguntarse cómo un concepto como el de paisaje urbano histórico nos puede ayudar a gestionar mejor la transformación de la ciudad, porque al final hay que pensar que el fin último de estas propuestas es buscar la mejor calidad de vida posible para los habitantes. Entonces, algo que me parece que es una guía muy útil
es la que propone la UNESCO para aplicar este concepto de paisaje urbano histórico, ¿no? Porque suena muy atractivo al leer todos los documentos, pero uno se pregunta cómo se puede llevar a la práctica. Por ejemplo, que se quiere aplicar este concepto a través de una metodología para un centro histórico o para una determinada colonia, puede ser una colonia del siglo XX. Entonces es importante que participen todos los actores sociales interesados o involucrados en ese territorio, digamos. Entonces la primera tarea que tendría este colectivo, ¿no?, en el que desde luego participarían pues desde autoridades, diferentes grupos de actores sociales, ONGs, grupos de vecinos, inversionistas, etcétera, es realizar un inventario de los recursos naturales y culturales existentes en ese territorio. La idea es poder, de alguna manera, organizarlo, ¿no? Asignarle valores a cada elemento que se registró en el inventario. Esos valores pueden ser, pues, realmente muy amplios. Podríamos pensar que un edificio es valioso porque pertenece a algún estilo arquitectónico o un valor histórico porque fue escenario de algún evento importante de nuestra historia. Entonces puede también tener un valor económico. Entonces hay como un espectro muy, muy amplio de los valores que le podemos asignar a cada uno de los elementos del inventario. Faltaría hablar también de la necesidad o la importancia de realizar un análisis de la vulnerabilidad del patrimonio. Si ya se tiene el inventario y se tienen claros los valores que están presentes en ese inventario y en qué atributos se manifiestan, pues es importante tener conciencia de cuáles son los fenómenos que amenazan la permanencia de ese patrimonio. Y ahí pues pueden entrar muchísimos tipos de vulnerabilidad. Si pensamos en el caso de la Ciudad de México, pues las propias transformaciones urbanas pueden ser una amenaza para la conservación del patrimonio, etcétera. Entonces están los fenómenos naturales, pero también los fenómenos sociales, económicos, etcétera. Entonces una vez que se tiene como una lectura de todas estas variables que pueden afectar al patrimonio cultural, pues entonces ya se pueden establecer políticas, ¿no?, de acción para su recuperación. Y pues al final de todo esto se tendrían que establecer también indicadores para poder medir los impactos, ¿no? Y creo que ahí puede estar la clave para realmente lograr primero definir qué es lo que vale la pena conservar y en segundo lugar hacer del patrimonio algo realmente vivo, ¿no?, que contribuya a mejorar la habitabilidad de nuestras ciudades y el bienestar de las personas. Para conocer versiones más amplias de las ideas de nuestros académicos y académicas, sugerimos consultar la página iberotv.com. Hasta la próxima.